Hola a todos, otro programa de domingo, otro domingo de calor de julio. Y para pasar este calor, nada mejor que ahora que ha acabado el segundo trimestre, vamos, primer vídeo que tenemos con un gestor que viene mucho por aquí. ¿Qué tal estás, Jesús? ¿Qué tal, Capi? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez, a pesar de todo el calor, como bien dices, pero muy bien, muy encantado de estar con todos vosotros. Vale, pues muchas gracias por estar aquí. Jesús Sánchez León, que es el responsable del fondo de Castañar, ¿vale? Que vosotros conocéis. Entonces, aprovechando que ha sacado la carta del segundo trimestre, hablaremos un poco sobre la composición de su cartera y también le haré unas preguntas de cómo ve el mercado y demás, ¿vale? Entonces, a partir de aquí podemos empezar. Recordar, dejarnos un like, que siempre nos ayuda, y dejar un comentario de qué os parece a lo largo del vídeo lo que irá comentando Jesús, y cualquier cosa que queráis comentar estoy seguro que Jesús podrá contestar, ¿vale? Entonces, venga, con esto tiramos Venga, y imagino que tienes el disclaimer, entonces si quieres lo puedo hacer yo directamente, que acordaros que nada de lo que comentemos aquí es una recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero o ninguna de las empresas de las que hablaremos. Así que tengan en cuenta ese carácter educativo que tienen los vídeos de Momentum, tanto los que presentamos aquí en YouTube como los vídeos del club, y hagan su propio análisis de cara a invertir su propio dinero. efectivamente, muy Listo. importante. Listo, pues vamos a por ello, ¿no? Venga, perfecto. Pues vamos a empezar con la foto, la infografía, esta infografía que yo publico todos los meses. Esto todos los meses lo publico, total Sí. transparencia, y cada 3 meses la cartera entera. Pero esta es la foto del fondo Castañar a cierre del segundo trimestre, a finales de junio, ¿no? Sí. Entonces, los mismos nombres de siempre, ya algunos conocidos, más o menos la misma exposición que conocemos siempre. América del Norte, bastante exposición, mucha exposición a energía, mucha exposición a compañías industriales, bueno, aviación también, consumo y tal. Entonces, lo que es Castañar, un fondo de Sí. micro, small caps, muy centrado en empresas de industria, de la industria, que Sí. fabrican componentes de industriales o de la energía, ¿no? En petróleo Sí. y derivados. Y luego hablaremos de esa parte del petróleo y de derivados, pero ahí hay una empresa que a mí me llama mucho la atención, que es District Metals, que es tu segunda posición, ¿no? ¿Por qué? Porque es una compañía que se ha hecho bastante conocida, District Metals, dentro de la comunidad del Fintuit español, si lo podemos llamar así. Dentro de esa comunidad española lo lleva mucha gente, y precisamente hemos hecho un vídeo para el club a mediados de junio, hace aproximadamente un mes. La acción, de hecho, está bastante más abajo de lo que está ahora, porque lleva una subida meteórica. District Ahora es nuestra Metals, primera posición. claro, ahora yo imagino que con las subidas puede ser vuestra primera posición. Es, Entonces, es. un poco para que la gente conozca el contenido que traemos al club. Ese es uno de los muchos vídeos que traemos. Voy a poner 5 minutos de la parte de Mr. Timbits, que es quien trajo la tesis, hablando de por qué iba a ir adelante o por qué cree que ese ban que hay sobre la minería de uranio en Suecia se va a quitar, y haciendo un poco la valoración de la empresa, ¿vale? Entonces, era un vídeo de más de una hora, muy extenso. De hecho, en la parte del Discord privado para el club tenemos un canal específico de District Metals con muchísimo movimiento, pero voy a poner también, para que la gente que está en abierto pueda disfrutar un poco de ese contenido del club, voy a poner cinco minutitos de ese vídeo y luego seguimos, ¿vale? Perfecto. Venga, pues vamos a ponerlo. Aquí está. Ya vamos. Es que había tío que es una cuestión de vida o muerte. O sea, que Hombre, a no. ver, es que, o sea, si tú estás buscando seguridad energética, tienes tus propios depósitos y en tu propio depósito encima lo puedes hacer de una forma natural, con poco coste, con poco cuidado, que es limpiar el uranio de la tierra y quedarte con los minerales, que aparte te va a proveer de otros minerales,
no solo de uranio, sino de otros minerales necesarios por la Unión Europea, que te va a dar todavía más independencia y va a dar más independencia a Europa de otras fuentes de minerales. Pues, y encima tienes un gobierno pronuclear que lo que quiere es construirlo. Bueno, pues ya está. Se empieza a alinear planetas. Entonces, la Entonces, valoración, ¿cómo está yo, el yo- tema? eso es. Yo quiero decir aquí que estamos ahora mismo, aunque haya subido mucho y aunque esté subiendo mucho, estamos todavía en forma de Magikarp. Es decir, esta cosa a día de hoy debe estar cotizando a 100 millones, 100 poco millones de MX. Que sí, que ha subido mucho en los últimos meses porque ha subido de 40 a 100 millones. Estoy totalmente de acuerdo. Yo Puede ser que creo haya que una corrección, ¿eh? Puede ser. pues no, puede ser, pero yo Semanas. creo, pero yo creo que si esperamos a septiembre, en septiembre la compañía que cotizaba antes con la libra de uranio a 70, que era Continental Precious Metals, antes del ban en 2014 cotizaba 420 millones de canadienses. Entonces, para mí no me es muy difícil pensar que con el uranio, como lo tenemos ahora, que lo tenemos incluso más alto de 70, Poco más, sí. podamos alcanzar por lo menos la misma valoración porque tenemos los mismos depósitos sin ban y encima tenemos un poquito más de tontivo, pero tontivo lo pongo a cero. Entonces, puedes dividir 420 millones entre el market cap y te va a dar un múltiplo. Y ese múltiplo lo multiplicamos por el precio del stock actualmente y podemos mirar a cuál sería el precio de la acción. Y a mí me sale que $3, podemos ver perfectamente $3 a la salida del uranio. No sé cuánto está cotizando hoy, creo que 0,67, Sí, 0,67 o 0,67. 0,68 y creo que en septiembre se puede ir a $3. Entonces, ahí ya pasaríamos de Magikarp a Yarados. Y el segundo y el tercer catalizador, pues es como estaba diciendo yo, que es la creación de un nuevo PEA, que esto te podría dar pues otro dólar extra. ¿Qué Y es en el el, y PA? ¿Para qué? el PEA es cuando haces un estudio de viabilidad de la mina. Vale, Basado en los recursos que tienes, puedes mirar a ver bueno, con los recursos que tienes ya adquiridos, eh, podemos construir aquí una mina o no. ¿Va a ser esto rentable alguna vez o no? bien. Y luego la idea, y la idea es vender este depósito de Viken a alguien el año que viene. Porque estamos diciendo que si en diciembre sale el PEA, pues vamos a darle 4 o 5 meses para que lo puedan conseguir vender. Bien. Entonces, yo he buscado depósitos, o bueno, o la misma DMX nos ofrece depósitos que se han vendido en África con grado bajo, equivalentes y muchísimo más pequeños. Ujú. ¿Ok? Entonces aquí tenemos bueno, sé que puedes hacerlo grande para intentar ver el mapa, porque Ahí está. Es lo más grande que bueno, puedo. vale, nada, bueno. Se pueden ver estos depósitos de Namibia Sí. que son los que se han ido, que es lo que se han ido vendiendo. Y entonces encontramos en 2014 un depósito de muy bajo grado que se llamaba Uralim, comprado por Orano por 700 millones, con la mitad de recursos que lo que tiene Viken. Entonces yo honestamente cojo y digo, bueno, ok, si esto lo compró Orano por 700 millones en 2014, yo creo que Viken al estar en mejor localización, le podemos meter un extra de un 20% de valoración por el depósito, porque no es lo mismo un depósito ahí en medio de la nada que un Hombre, depósito al lado de las ciudades con carreteras por medio.
Totalmente. Entonces, yo creo que puedo calcular 900 millones de venta de depósito. Bueno, pues ahí teníamos el vídeo de Mr. Timbits. Darle desde aquí las gracias porque es una persona que colabora muchísimo con nuestra comunidad, pero también con todas las comunidades en general, siempre por querer aportar para que la gente aprenda, ¿vale? Y me consta que siempre ayuda a la gente, así que desde aquí le mandamos un saludo y le damos las gracias. Es un grande y es, de hecho, quien me comentó la idea de inversión de District Metals, por cierto. Fíjate, yo tampoco sabía si venía exactamente de ahí. No me extrañaba, obviamente, pero sabía que si venía de ahí, como además a ti te conozco, lo ibas a decir, ¿no? Porque siempre hay ese punto. Sí, a mí no me cuesta nada decir de dónde vienen las ideas y claro, me gusta dar crédito a quien se lo debe, y en este caso Mr. Timbit tiene todo el crédito de haberme presentado esta idea, me presentó a un director del consejo, estuvimos reunidos con él, etcétera, etcétera. Así que... Perfecto. Pues antes de seguir, para la gente que no conozca, de hecho, la web de Momentum, es muy fácil, es momentum.financial. La veis ahí, os la pongo en pantalla simplemente como curiosidad, ¿no? Que al final a veces somos un poco desastres y hablamos de las cosas de todo el mundo menos de las nuestras propias, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis nuestra web para quien quiera ir a curiosear un poco, ¿vale? Y con esto volvemos por aquí y cuéntanos un poco, sobre todo, luego, si quieres, lo que haremos será volver un poco a hablar en detalle de algunas de esas empresas. De District creo que ya hemos dado 5 minutos muy buenos. De hecho, ese vídeo de Mr. Timbits era muy bueno. Ya, como os digo, es más de 1 hora hablando en detalle de cada punto de la tesis. Pero luego, si quieres, volvemos a esto. Cuéntanos un poco cómo fue en general el trimestre a nivel de la cartera, ¿vale? Pues la presentación que os traigo hoy es un poco hablaros de cómo viví yo o vivimos muchos asesores o gestores de fondos de inversión todo el movimiento que ha habido este año, ¿no? Entonces, sí, repasarlo un poco con vosotros. Yo aquí lo que voy a hacer es un poco desnudarme casi, ¿no? Y contaros un poco cómo viví ese momento y cómo reaccionamos, qué cosas hicimos en Castañar y qué resultado han dado, ¿no? Así de sencillo, ver cómo gestionar una caída. Entonces, empezamos con el primer trimestre, donde nos la metimos muy fuerte. El fondo cayó un 25%. El fondo cayó un 25% en solo 3 meses. Por cierto, la comparativa que hago aquí es con el Russell 2000 y se ve perfectamente cómo nosotros vamos siguiendo al Russell 2000, pero al milímetro. O sea, Castañar, recuerdo a todo el mundo, es un fondo especializado en pequeñas y microcap empresas muy, muy pequeñitas. Entonces, al fin y al cabo, cuando el mercado arrastra, cuando el mercado te tumba, cuando todos los índices caen, cuando todo cae, pues tú vas a caer con él, porque esto lo contaba yo en una comunicación, me ponía un poco más académico, ¿no? Pero hablaba de riesgos diversificables o no diversificables, sistemáticos o no sistemáticos, cualquiera. Sí. Y entonces hay veces que el mercado te cae y te cae a plomo, ¿vale? Entonces, hombre, cuando el mercado cae así, pensar que uno se puede librar es prácticamente imposible. Esa es la realidad. La diferencia es cómo recuperas de algo así, que es lo que hablarás luego. Pero cuéntanos. Claro, o sea, esto es muy gracioso, ¿no? Porque o vendes aquí, que nadie vende aquí, porque es imposible, o aquí tienes un momento para pensar y dices, bueno, a lo mejor hemos tocado suelo y dices, ya está todo corregido, alguno se acojonará y venderá aquí. Sí. Luego de repente sube un poquito y dices, vale, sí, ha corregido, vamos a mejor, he tomado bien esto, pero de repente te vuelve a caer y se te desploma, ¿no? Entonces, sí. Y lo peor que puede hacer muchísima gente, que muchísima gente lo hizo, es vender aquí, vender el día de Liberation Day, que fue el 2 de abril, ¿vale? Para que, por si a alguien le queda alguna duda. Entonces,
¿Qué hemos vivido? ¿Qué vivimos en ese primer trimestre? Bueno, pues algunos datos, ¿no? En solo 2 días, el S&P 500, que es un índice sólido de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, llegó a caer un 10,5%. O sea, un 10% en 2 días. Un índice con las 500 mayores empresas. No se daba esto desde 1950, desde la posguerra. ¿Vale? Por dar un poco de cifras, de contexto, de cómo fue esa caída. Es el que sexto... esos 2 días, eso fue brutal. O sea, eso fue brutal. Es el sexto peor comienzo del año, del S&P 500 de la historia, solo superados por, ojito los años, la Gran Depresión en los años 30, la burbuja de .com y el COVID. En más de en 120 años, 125 años, bueno, más, en toda la historia, solamente ha empezado peor el año en la Gran Depresión, en la burbuja.com y en el COVID. Así de sencillo. Este índice, que alguno lo conocerá, que se llama el Fear and Greed, lo publica la CNN, uno lo mete en Google y le sale, es gratuito. Y entonces este índice lo que hace es medir cuánto el mercado está o bien de miedo, fear, o de avaricioso, greed, ¿no? Entonces, tiene varias métricas, la volatilidad, cuánto sube y baja el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace un combo ahí, hace sus cálculos y lo publica diariamente. Bueno, pues llegamos a tocar el 4, de una escala del 0 al 100, el número 4, ¿no? Llegamos a estar en extremo miedo, no, pánico, no, lo siguiente. No se alcanzaban estos niveles desde el COVID o desde la crisis financiera del 2008. Es decir, estuvimos en modo se acaba el mundo mañana, básicamente. Totalmente. O sea, esta caída de aquí, de abril, es de se acaba el mundo mañana. El miedo, el pánico se apoderó de todo el mundo y os traigo aquí una cita que todo el mundo conoce seguro, que de nuestro gran querido Warren Buffett, que dice, oye, be fearful, ten miedo cuando todos son avariciosos y sea avaricioso cuando todos tienen miedo. Entonces, yo no sigo este índice de la CNN porque creo que es fantástico y tal cual, no. Yo lo sigo porque para mí es un termómetro del mercado. Para mí sirve de termómetro del mercado y me sirve para hacer lo contrario. Yo hago lo contrario que este índice. Sí. ¿Te cortaste a ti? Eso. Sí, pero yo creo uso que este índice para hacer lo contrario. Vale. Entonces, este índice pues llegó a tocar el nivel 4. O sea, algo extraordinario, ¿no? ¿Y cómo actuó tu fondo cuando eso pasó? Primero, ¿cómo actué yo? Pues yo cogí todas las comisiones que había de Excitor que las acababa de recibir del año pasado. El año pasado hicimos un 26% de rentabilidad, por cierto. Pues todas las comisiones de éxito para adentro, de vuelta otra vez al fondo. Y todo el euro que podía rascar de donde sea, también lo volvía a meter. E hice 2 aportaciones. Aquí tenéis las fechas. En 4 de marzo y el 18 de marzo. O sea, yo hice aportaciones cuando aún no había caído del todo. Yo las hice, pues, por aquí, ¿vale? Las hice más o menos por aquí, en esta franja. Pero yo ya veía que las cosas estaban bastante baratas, que el fondo estaba muy barato y que merecía la pena. Y así lo publiqué en todos los medios, en todas las redes. Y, por cierto, dar de aquí un agradecimiento público a todos los partícipes porque durante toda esta caída no tuvimos ninguna salida de capital. Ninguna. Ni bruta, ni neta, ni nada. Nadie, durante toda esta caída, nadie sacó dinero de Castañar. Esto lo publiqué también en redes. Estoy súper orgulloso de mis partícipes que durante todas estas caídas entró dinero
y nadie sacó dinero. No es que la suma sea positiva, no. Nadie de los 140 partícipes que tenemos, nadie sacó dinero. O sea que desde aquí mi mayor orgullo y agradecimiento a la familia que tenemos en Castañar, que realmente somos una familia que invertimos todos a una, juntos, y realmente pues así fue, ¿no? Entonces, yo como soy el primero que estás metido en ese barco, pues remando, pues yo hice mis aportaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es la razón por la que nadie vendió nada? Yo creo que hay dos razones. Una, por cultura financiera. La gente entendió que bueno, que hay que mirar a largo plazo, de que la inversión tiene sus altibajos y tal. Y luego, yo durante todo esto normalmente yo publico la carta trimestral cada 3 meses, ¿no? Y mensualmente solo publico esa infografía que hemos visto. Bueno, pues este año yo, viendo todas las curvas que venían, he estado haciendo comunicaciones con los partícipes cada mes. Cada mes iba contando qué es lo que hacíamos, qué es lo que... Entonces, yo creo que ese punto de transparencia, de enseñar a la gente qué es lo que está haciendo y explicarles, oye, que es que el mercado está haciendo una cosa que no tiene nada que ver con nuestras empresas, pues creo que también ayuda a tener a alguien que tiene esa transparencia contigo en momentos de pánico y de miedo, ¿no? Entonces, imagínate que ahora, como lo sabéis, la CNMV cambió los requisitos y ahora los fondos de inversión solamente estamos obligados a reportar semestralmente cada 6 meses. Incluso te permiten ocultar el 30% de tu cartera. Bueno, pues imagínate que tú tienes tu dinero en uno de esos fondos. Es que a lo mejor hasta dentro de 6 meses no sabes qué es lo que ha pasado con tu fondo. Entonces yo incrementé la periodicidad y cada mes daba una publicación en toda nuestra newsletter. Desde aquí animo a todo el mundo a suscribirse a la newsletter que está en nuestra web. Y les comunicaba qué es lo que estábamos haciendo. Oye, son tus ahorros. Yo creo que esa parte de comunicación es fundamental y probablemente una de las principales razones, si no la principal por la que nadie se saldría, es porque, claro, la comunicación también implica la sensación de que imagino que no le estás dejando a esa persona a la deriva, ¿no? Obviamente es duro ver cuando hay esas bajadas tan fuertes, ¿no? Es decir, pensar mentalmente que puedes perder el 10% de una parte importante de tus ahorros en una semana, por así decirlo, es muy duro, pero precisamente acompañar a nivel comunicación, que implica una educación, yo creo que es muy, muy importante. Así que en ese sentido, la verdad es que es de valorar que tú tengas esa transparencia. A mí no me pareció nada buena idea lo que hizo la CNMV, permitiendo que se pueda reportar ese mínimo de 6 meses. Sí que es verdad que, para ser muy sinceros, la mayoría de los fondos con los que nosotros colaboramos, casi todo el mundo sigue reportando en esos 3 meses, ¿no? Lo cual es de agradecer. Pero eso, en momentos de estrés, creo que es muy importante estar ahí como tú estuviste. Sí, no, y yo creo que es lo justo. O sea, al final yo soy el primero que está aquí invertido y creo que hago lo que me gustaría que otros hicieran cuando gestionen mi dinero. Entonces, bueno, la cita que os pongo aquí, ¿no? El momento de comprar es cuando hay sangre en las calles. Esto que es muy esotérico, esta cita, es de Rothschild. Es un poco creepy, por decirlo así, pero bueno, yo la seguí a rajatabla, ¿no? Y nos plantamos en el día de la liberación, el 2 de abril, el día en el que entraban, en teoría, todos los aranceles en Estados Unidos y el mundo el comercio internacional se iba al traste, todas las supply chains iban a ser rotas y todas las empresas no sabían qué iba a pasar, ¿no? 7 días después tocó mínimos, el 7-8 de abril tocó mínimos el fondo, tocó mínimos el índice, el Russell 2000. Recordamos que vamos de la mano, en esas caídas vamos de la mano, ¿no? Entonces, yo me planteé, y esta es la imagen que he escogido para la carta del segundo trimestre, porque, bueno, a mí me gusta bastante el tenis y no sé si viste la final de Roland Garros. La vi, brutal. De Carlos Alcaraz. Sí, la vi y me pareció me pareció volver a los tiempos de Rafa. Totalmente. Me pareció volver a los tiempos de Rafa.
ese Carlitos que nunca se rinde, para que nos pongamos un poco en escena. La final es a 5 sets, como todo el rollo de los partidos de Roland Garros, y Carlos iba perdiendo 2 sets abajo y perdiendo 5-3 en el cuarto set. Sinner tenía 3 bolas de partido, 3 bolas de campeonato. Es decir, iba ganando 40-0. Si Sinner metía un punto más, Carlos perdía el Roland Garros, ¿no? Que era el defensor. Bueno, pues Carlos no solo remontó este juego, no solo lo ganó, sino que terminó remontando el cuarto set y el quinto set que se jugó más tarde. Entonces, un partido que duró 5 horas y media, batió todos los récords de duración con el calor que hacía. Y Carlitos nos enseñó, yo creo que esta foto es magnífica, él, pues todo, sí, no magullado, pero con la arena, el silk de la arena de la tierra batida. La tierra batida, la arcilla, ¿no? Por todos lados. Y así un poco elegía yo esta imagen para la cartera del segundo trimestre porque, seamos sinceros, Castañar había caído un 25%. Y para recuperar una caída del 25%, las matemáticas te dicen que tienes que subir un 33%. Si tú caes un 50%, tienes que subir el 100%. Si caes un 25%, tienes que subir un 33%. Esto es matemática pura, ¿no? Por eso se dice que las pérdidas al final cuesta mucho recuperarlas. Porque, sí, oye, claro, joder, caer un 25%, pues no tienes que subir un 25% para volver a donde estabas, no. Tienes que subir un poco más. Tienes que subir un 33%. Es un tercio. Entonces, las cosas pintan difíciles, pero nosotros... Castañar pues, tampoco se rindió, ¿verdad? Castañar tampoco se rindió y pues la verdad es que la sacamos del estadio. Hemos hecho un 37% desde mínimos. Aquí lo tenéis pintado, superando no solo ese 33% que teníamos, sino volviendo ya a positivos, ¿no? Notar 2 cosas aquí. Cómo el índice no se recuperó como nosotros. El Russell 2000 cayó como... O sea, nosotros caímos como el Russell 2000, mejor dicho. Las caídas caímos como nosotros. Pero nosotros aquí hicimos cambios. Aquí hicimos cambios en la cartera porque sabíamos que iba a remontar, que en algún momento, no sabemos cuándo, el mercado iba a remontarse, pero sabíamos que cuando el mercado remontara, queríamos remontarnos muy rápido y más rápido que el mercado. Muchísimo más rápido que nuestro índice. ¿Cómo ha sido así? Que nos hemos levantado un 14% por encima del índice. Hemos hecho un 14% por encima del índice en lo que llevamos de año. Nosotros, bueno, tomé la foto el otro día, ¿vale? 2,57% arriba y el Russell 2000 va cayendo un 10%. Entonces, pues los cambios que nosotros hicimos aquí, de alguna manera, nosotros en este momento, en ese mes de abril, de marzo, de abril, estábamos centrados en la recuperación. Mientras todo el mercado estaba en pánico, mientras todo el mercado estaba en es el fin del mundo, la hecatombe, Trump, los aranceles, guerra Israel contra Palestina, Rusia contra Ucrania, luego ha venido Irán, la OPEC subiendo las cuotas, etcétera, etcétera, ¿no? Parecía que era el fin del mundo, que todo ocurría. Nosotros estábamos centrados en, oye, esto va a recuperarse tarde o temprano, en algún momento, y cuando esto se recupere, queremos subir mucho más rápido que el índice. Queremos estar más... ¿Nos puedes dar, por ejemplo, un ejemplo de esa rotación que hiciste de alguna empresa que digas, bueno, descargué un poco quizás de esta porque no estaba tan afectada y, sin embargo, cargué mucho de esta porque le habían castigado de una forma excesiva? Totalmente. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que hicimos en Castañar? Lo primero, sabéis que dentro de Castañar siempre tenemos algunas empresas que son de más calidad, que son más grandes, pero la idea de estas empresas es aportar ese suelo de rentabilidad, ese 7-8% de rentabilidad al año y darnos seguridad y darnos liquidez, ¿no?
Bueno, pues nos quitamos esas empresas porque son las que menos habían caído. Es decir, esas empresas de calidad las vendimos. Y todo ese dinero, ¿qué hicimos con él? Lo concentramos en aquellas ideas que habían sido más castigadas de lo que deberían, ¿vale? Ejemplo de esas ideas, pues metimos mucho en ZoomD, metimos mucho en empresas de petróleo, en Saturn, Sí. por ejemplo, en Enterprise también, y en una empresa de construcción que se llama DF Group, porque se vio, es una empresa que hace estructuras de construcción, Sí. la estructura de viga en K o lo que sea, pero tiene fábrica en Canadá y en Estados Unidos, pero claro, habían puesto un arancel a Canadá, luego además habían puesto un arancel al acero, otro al aluminio, había muchísima penuria ahí. Entonces, nosotros concentramos en esas ideas que creímos que habían sido penalizadas en exceso y sacamos algunas ideas que o bien no iban a tener tanto potencial de revalorización o estaban más expuestas a los aranceles. ¿Qué es lo que hicimos? Nos reunimos y analizamos el impacto de los aranceles uno a uno en todas nuestras empresas, en todo nuestro universo de empresas, ¿vale? En esas 50 empresas que seguimos. La cartera a lo mejor tiene 30 y tantas, pero sí, nos reunimos con todos los equipos directivos y analizamos el impacto de esos aranceles, ¿no? Oye, ¿quiénes son tus proveedores? Y si son de China, ¿qué hacen esos proveedores? ¿Envían el producto directamente a Estados Unidos o lo envían a Canadá y tú de Canadá lo envías a Estados Unidos? ¿O lo envían a Canadá, tú haces alguna modificación, entonces es el producto tal? ¿Y ese producto está incluido dentro del listado de productos de USMCA, de este acuerdo de libre comercio o no? ¿Cuánto porcentaje de acero tiene esos productos? Porque el arancel va en cuestión de porcentaje. Entonces, todas estas preguntas, ¿qué probabilidades hay de, oye, vas a poder mover tu supply chain o no vas a poder moverla? ¿Tus fabricantes están en China? ¿Los vas a mover a Tailandia o no? ¿Estás mirando o no? Entonces, todas estas conversaciones las tuvimos con las empresas de distintas industrias y nuestra feeling era el mismo. Todas nos decían lo mismo. Decían, mira, los aranceles no están claros, no sabemos lo que están cambiando semana a semana, se retrasan semana a semana. Un día son un 20, al día siguiente son un 50, al día siguiente son otro 20. No sabemos a qué aplica y nos decían, yo me acuerdo de tener dos conversaciones que me dejaron muy ilustrativas, ¿no? De decir, oye, mira, yo no voy a mover mi fábrica de China porque es que a Estados Unidos, porque es que aun con los aranceles no me sale a cuenta producir en Estados Unidos. No me sale a cuenta. China es tan barata que prefiero quedarme en China. Y otra empresa que nos decía, ¿movernos de China? ¿A dónde? Si es que a lo mejor pasa mañana la toma con Tailandia, con Bangladesh. Sí, o con Vietnam o con lo que sea. Y así ha sido. Ahora mismo la trifulca está con Vietnam, con todos estos, ¿no? ¿Qué importancia le das tú, Jesús, a la parte de reunirse con el management, ¿no? Porque siempre hay un poco ese debate entre los gestores profesionales, de unos le dan mucha importancia, otros le dan poca. Porque personalmente, por ejemplo, nosotros en Momentum, para la parte del club, yo creo que personalmente pienso que es de las cosas que más valor aportan, ¿no? Cuando somos capaces de reunirnos con el management de muchas empresas y llevamos esos vídeos, ¿vale? Donde yo explico y digo, oye, nos hemos reunido, por ejemplo, imagínate, con el CEO de Acentra, nos hemos reunido con el CEO de Quistos, con el CEO de la empresa que sea. Hace poco estuvimos con el Investor Relations de Caspi, por ejemplo, y creo que es una de las formas de aportar probablemente más alfa que hay, personalmente. Hay esa doble dualidad, como dices, doble pensamiento, doble dualidad, menuda redundancia. En el mundo de las microcaps es fundamental. O sea, al final estamos invirtiendo en empresas, pues eso, que cotizan 20 millones, 50 millones, 100, 200 millones. Son empresas que están lideradas por su fundador o por una familia. Es muy, muy importante conocer ese equipo directivo, ¿no? Y cómo asignar el capital. De la misma manera que tú debes elegir un fondo de inversión según
quién es el gestor de ese fondo de inversión, pues nosotros tenemos que decidir o uno de los factores a tener en cuenta es, oye, ¿quién va a gestionar mi dinero? Al final, cuando uno compra acciones de una empresa, está siendo propietario de esa empresa y le está dando capital. Oye, pues ¿quién va a gestionar ese dinero mío, no? Entonces, Sí. muy importante. Y luego, en este caso de los aranceles, es que eran tan sumamente complicados que con la información pública disponible no se podía saber. O sea, qué porcentaje de acero o de aluminio tienen tus productos, ¿no? Y tú haces unos chips de no sé qué, no sé cuántos. Y pues es que no tienes ni idea. Oye, o tus chips están incluidos dentro del USMCA. Pues es que incluso alguna de esas empresas no lo sabían porque nunca habían necesitado esa información. Claro. Entonces tuvieron que pedirlo y tal, cual, no sé qué, no sé cuántos. Y yo creo que puntualizas una cosa que me gusta mucho que lo hayas puntualizado porque yo no lo comenté y tienes toda la razón. Se puede tener mucho alfa reuniéndose con management de micro y small caps, es decir, reunirte con el management de Google o de una empresa gigante o de una empresa del IBEX, creo que sirve para mucho menos porque es que todo está descontado y todo está en el mercado, ¿sabes? Puedes tener posiciones más bajistas o más alcistas, el mercado puede ver una empresa mejor o peor, pero no hay cosas que el mercado en general no suela saber. ¿Vale? Y en esas empresas muchas veces el mercado es más difícil que se equivoque, ¿no? Porque yo, de hecho, siempre aquí me gusta poner el ejemplo de Meta, porque, claro, alguien me podría decir, bueno, el mercado se equivocó con Meta, pero es que yo no creo que el mercado se equivocara con Meta, porque Meta empezó a subir cuando Meta cambió muchas cosas, ¿sabes? Sí. No es que Meta viniera haciendo X, bajó mucho, sigue haciendo X y de repente sube mucho. No, Meta venía bajando mucho porque se estaba gastando una pasta enorme en el metaverso, no estaba en ese sentido priorizando a los accionistas y fue cuando cambia eso, cuando dice vamos a dejar de quemar pasta aquí, cuando dice vamos a despedir gente, vamos a coger todo este free cash flow y usarlo de otra manera, cuando empieza a subir. Entonces el mercado realmente tuvo razón en ambas, si lo piensas. Sí, ¿sabes? y luego además que, oye, consigue tu audiencia, ¿no? Con Mark Zuckerberg. Eso aparte. En cambio, nosotros, oye, escribes un correíto o llamadita, oye, ¿tienes 15 minutos esta semana? O ellos mismos, en algunas empresas, te escribían, oye, ¿quieres que nos reunamos y comentemos todo esto, tal? Entonces, creo que en estos casos de pánico, de tal, ayuda mucho el ver qué es lo que, cómo ven las cosas y que te den esto. Por supuesto, hay equipos directivos o CEOs que son unos genios en venderte la moto. Y hay algunos que te van a vender la moto y te la colarán y nos la seguirán colando. Sí. Pero, y es parte del negocio, ¿eh? Y va a seguir pasando. Sí. Pero, bueno, por lo general, el 90% de los casos obtienes muchísima información. Obtienes información de cómo es esa persona y obtienes información de cómo ve él el negocio, ¿no? Oye, pues es que sí, yo qué sé, la empresa de construcción que te decía, sí, estamos teniendo muchísimos retrasos de contratos. Nuestros clientes no están, esa fábrica que iban a construir la han paralizado, pero no la han cancelado. Han puesto el proyecto on hold, la han puesto en espera, pero no han cancelado el contrato. Ese contrato sigue en nuestro book order porque se va a hacer. No sabemos si se va a hacer este trimestre, no sabemos si se va a hacer, perdón, en el 2025 o será en el 2026, pero sabemos que se va a hacer, ¿no? Entonces, que te diga eso el equipo directivo y que te da un poco también de visión de cómo están de fastidiadas incluso otras empresas, ¿no? Otros segmentos, pues eso, ¿no? Entonces, esto es lo que hicimos en Castañar. Así, mantener la calma y enfocarnos en concentrar en las mejores ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabíamos que esto se iba a dar la vuelta y que queríamos subir más rápido, recuperar todo lo que teníamos perdido. Jamás pensamos, y te soy honesto, de que la recuperación en V iba a ser tan en V. O sea, sí, se ha que la V iba a ser en V. Pero sí es que, mira, ahora mismo, esto es del otro día, el mismo índice Fear and Greed está en 78. Creo que ha llegado esta semana por aquí también. El VIX, pero si es que mira dónde está, si es que está en 16, Sí. está a niveles ridículos. Ha caído, creo que ha caído un 60% o así, ¿sabes?
O sea, increíble. ¿Qué ha pasado? Que todas esas empresas en las que concentramos, pues se han disparado, hablas de District Metals, y hemos empezado a chocar contra los límites de concentración que nos pone la CNMV de cuánto puedes concentrar, ¿no? Sí. Sabéis que en los fondos de inversión no podemos pasarnos de ciertos límites de liquidez, de concentración, de iliquidez también, etcétera. Sí. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hemos vuelto a crear una liquidez de la misma manera que en su momento pusimos toda la carne en el asador, todos los euros que teníamos los pusimos en el mercado porque queríamos estar full invested en el mercado, pues ahora estamos volviendo otra vez a crear un colchón de liquidez y volver a crear esas empresas de calidad, volver a crear esas empresas que creemos que nos van a servir de colchón por si en algún momento las cosas se vuelven a torcer. ¿Cuál es el resultado? Pues que ahora mismo tenemos una cartera súper robusta, está mucho más concentrada, pero a pesar de la revalorización tremenda que hemos tenido, ya digo, del 30 y tantos % desde mínimos, hemos, mediante esta rotación que estamos haciendo ahora, estamos volviendo otra vez a reciclar ese potencial de revalorización y a asegurarnos de que la cartera castaña sigue teniendo el mismo o mayor potencial de revalorización. El otro día ponía en Twitter cómo una de nuestras empresas la hemos reducido y vendido porque se ha disparado en bolsa y a ese precio pues hay otras cosas mejores, ¿no? Es GSI, Gatekeeper Systems. Entonces, bueno, pues es parte de mi trabajo el reciclar esa cartera, ¿no? Esto es algo que muchos partícipes o muchos inversores, mejor dicho, no entienden de los fondos. Un fondo no es una acción que cuando está más arriba está más cara y cuando está más abajo está más barata, no. Un fondo puede estar arriba, pero si ha reciclado, si ha rotado esas posiciones, esas acciones y ha vendido esas acciones que están caras y ha comprado acciones que están baratas, el potencial de revalorización, que es lo importante, puede haberse mantenido, incluso incrementado, a pesar de que el fondo está en máximos, ¿no? Entonces, esto muchos inversores dicen, no, es que este fondo está en máximos, lo voy a vender y voy a comprar el que lo ha hecho peor. No, no. Es que un fondo, no sabes lo que hay dentro de ese fondo de inversión. Un fondo de inversión no puedes verlo como una empresa. Tienes que verlo como un agregado de empresas. Y hay un señor, en este caso el asesor o el gestor, cuyo trabajo es justamente eso, asegurarse de que el potencial de revalorización se mantiene siempre alto y conforme va subiendo las acciones, las va vendiendo y va comprando otras con mayor potencial. Ok. Resultado, publicado esto en mi cartera, pues hemos tenido en menos de 3 meses, desde mínimos, 4 acciones que han hecho un multibagger. Zoom y GSI se han multiplicado por 3. District Metals y D-Box se han multiplicado por 2, ¿vale? De las 37 empresas que tenemos en cartera, 31 han superado el Russell 2000 desde ese mínimo del 8 de abril, 7 de abril, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente está el alfa, ¿no? El decir, queda mal que lo diga yo, pero el decir, oye, esa concentración que hicimos era justamente para esto, para que las empresas que se queden en cartera suban más que el índice, lo hagan mejor que el índice. Entonces, tú quieres concentrar en aquellas que se han visto, perdón, voy a cerrar aquí la ventana, que se han visto más penalizadas, ¿no? Entonces, nosotros pusimos toda la carne en el asador. ¿Y cómo sería que en 3 meses una empresa multiplique por 3? Pues me dirás tú cuántas veces pasa eso, ¿no? Sin cambiar nada en el negocio, ¿eh? Sin cambiar nada en el negocio. Claro. Simplemente por el ruido del mercado. Sí. Que aquí yo creo que cuando comentabas antes lo del Fear and Greed y hablabas del VIX y demás, al final eso tiene para mí una palabra que es volatilidad. Si estamos en algo, tiempos dice la gente, bueno, muy alcista, llevamos una racha alcista muy grande, sin duda, pero para mí lo más histórico que tenemos es que hay unos niveles de volatilidad en determinados momentos que es difícil verlos, ¿no? Entonces, mismamente es lo que tú decías, unas bajadas tan grandes como las de algunas de las mayores crisis en los últimos 100 años para luego volver al punto donde estabas, es decir, unas bajadas sin una crisis similar,
¿vale? Que es un poco lo que ha pasado y ya te dice muchísimo de esa volatilidad. Y claro, la volatilidad, ojo, que también la hay al alza cuando las cosas suben sin parar y te suben un 7, un 8% al día. Lo que pasa es que esa es muy agradable de llevar, ¿sabes? Cuando Sí, algo te claro, cuando miras todo va la bien cartera. y sube, pues perfecto, ¿no? Claro. Pero Que hay bueno, un también punto te donde digo, tampoco es lo más normal del mundo y eso también hay que asumirlo, ¿no? Lo que pasa es que la volatilidad a la baja es muy difícil y muy complicada de llevar. Y me gusta que comentaras lo de los baggers, ¿no? Porque comentamos el de District Metal, que hizo ese bagger desde mínimos, pero está también el de D-Box, si vas a la slide siguiente, que precisamente... District Metal tuvimos ese vídeo con Mr. Timbits que tú dijiste que te presentó a la empresa, ahora es tu principal posición en la cartera. Y D-Box es una empresa que viene al club, de hecho viene la semana que viene, esta semana que entra, vendrá el vídeo de una tesis tuya para el club de D-Box, ¿no? Una empresa muy, muy interesante. Hago spoiler, que quien quiere buscar yo creo que de hecho es un buen ejercicio para que busque un poco sobre la empresa. Y sí que es verdad que lleva una subida en el último año espectacular, ¿vale? En los últimos 12 meses, de bastante más que ese 107%, ¿vale? Que vemos ahí. Entonces, muy, muy interesante. Yo creo que lo que más mérito tiene de lo que pones ahí es ese 31/37, que estadísticamente tiene que ser una rareza brutal y al final de lo que habla es de que el stop picking, a partir de esos momentos de volatilidad, de esos momentos de estrés de mercado y de incertidumbre, fue increíble, ¿no? Entonces, al final, eso es todo mérito del equipo de Castañar. Eso es así. claro, de la misma manera que cuando estás aquí abajo, cuando estás aquí, tienes que concentrar en aquello que tú veas que tiene más mérito y tal, es mi trabajo también cuando estamos aquí reciclar ese capital y decir, oye, no dormirme en los laureles, no quedarte, lo que te decías, ¿no? Disfrutando la volatilidad alcista, sino decir, oye, a lo mejor hay alguna empresa que está llegando a su precio y de hecho este trimestre hemos vendido varias empresas ya. Las hemos sacado de cartera. ¿Por qué? Pues porque hay otras que están mejor, hay otras que están con mayor potencial. Entonces, trabajo de gestor igual de importante es, bueno, no sé si igual, pero vamos, importantísimo es en los momentos de pánico, no entrar en pánico y concentrar y saber en qué empresas quedarte. Nosotros aquí teníamos 40 y tantas empresas a principio del año y claro. las hemos y hemos empezado y ahora tenemos 36 o 37. Sí. Entonces, igual de importante es concentrar, no entrar en pánico y hacer las cosas bien y con cabeza y razonablemente aquí, como cuando las cosas empiezan a subir aquí, pues no dormirse en los laureles y decir, oye, es que lo que ponía un poco yo aquí, ¿no? Que continúa el momentum. Es que yo sigo viendo que esto sigue para arriba, ¿no? Entonces, pues esta es nuestra cartera a finales de junio. Ya te digo que, por ejemplo, os he adelantado que Gatekeeper pues ha subido muchísimo y la hemos sacado. Perfecto. Yo te quería preguntar por alguna de estas empresas que yo creo que tenemos tiempo, Jesús. Primera posición, bueno, me dijiste que ahora era District Metals con las subidas de estos últimos 12 días, pero de las primeras posiciones, que es Zoom de Technologies, entiendo que es una empresa tecnológica de marketing. No sé si nos puedes un poco contar básicamente cuál es el modelo de negocio de esta gente. O sea, solo saber cómo ganan dinero, ¿vale? Por enterarnos. A ver, tú tienes una empresa, ¿no? Digamos que eres, yo qué sé, Unilever, que es cliente de ellos. O la NBA, que también es cliente de ellos. Por poner nombres que la gente conozca, ¿no? Y quieres publicarte en marketing, ¿no? Tienes un presupuesto anual de gasto en marketing digital. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Pues la mayor parte de ese marketing digital lo dividen en dos. El 50% va a un grupo de empresas que lo conocen, o Zoomde los llaman el Wallet Gardens, los jardines vallados. ¿Cuáles son? Pues lo podéis imaginar, ¿no? Google, Facebook, TikTok, las grandes, ¿no? Donde todo el mundo quiere publicitarse. Si tú te quieres publicitar, pues vas a estar en Google, vas a estar en Facebook, vas a estar en Instagram, vas a estar en TikTok.
Entonces, el 50%, 52, 55% del presupuesto van dedicados a esas empresas siempre. Siempre. O sea, no hay empresa que quiera publicitarse que no se publicite en Google, ¿vale? Vale. Pero el resto va a otras cosas, a otros productos, ¿no? A otras plataformas. Estas plataformas pueden ser desde periódicos, desde el Reddit forocoches de turno, Sí. de Trade Desk, no sé, o sea, plataformas de streaming, ¿no? Me quiero publicitar en HBO Max o Disney o donde sea, ¿no? Entonces, Zunde se enfoca en ese segundo segmento, en ese segundo grupo, ¿vale? Pero es que su proposición de valor normalmente es totalmente diferente a la competencia. Normalmente la gente lo que hace es cobrar por clic, ¿no? O por visualización. Sí. Yo te cobro, la compañía de marketing te va a cobrar por la cantidad de visualizaciones que tienes o la cantidad de clics que haces, ¿no? De hecho, si tú quieres promocionar un tweet en Twitter o en Facebook o lo que sea, pues es de lo que te preguntan. Te preguntan, oye, ¿qué buscas? ¿Buscas clics? ¿Buscas visualización? Etcétera. Zunde no. Su propuesta de valor es, te voy a cobrar por cliente adquirido. Solo y solo si consigues adquirir un cliente, yo te voy a cobrar. Entonces, ellos han desarrollado una red en estos medios que son diferentes, que no son el Facebook, el Google y tal, son medios diferentes, pero que la gente los tenemos en el día a día, ¿no? Cuando estás leyendo la prensa o estás, yo qué sé, utilizando cualquier herramienta, pues Sí. se han especializado en eso. Entonces, ¿cómo hace dinero Zunde? Adquiriendo clientes reales, contables, que vas a poder contar en ese otro sistema, en esas otras plataformas que nadie quiere. Vale, perfecto. Pues la verdad es que es súper interesante, ¿no? Entiendo que es una empresa pequeñita a nivel market cap. Es una empresa pequeñita que además está a 2-3 veces EV/EBITDA. Ya. Y lleva una subida de la leche. O sea, el District Metals no es nuestra primera posición porque yo la haya llevado a primera posición, es porque se la ha ganado. Claro, Se la ha lógicamente ha ganado subido sin parar y... revalorizándose. Zunde Claro. igual. Se Ya. la ha ganado revalorizándose. O sea, es una empresa que hemos multiplicado varias veces nuestro capital en ella. Entonces, Claro, imagino que por mucho que te haya subido tanto o hayas hecho varios baguettes, claro, cuando me dices que el EBITDA es 2 veces, pues, ¿sabes? es que sigue creciendo. Entonces, por eso digo que muchas veces se ve, no, eso ha subido mucho, tiene que estar muy caro. No, hazte los números, porque Zunde Claro. ha subido un montón, pero sigue estando barata. Sigue estando barata. Entonces, hazte los números. Así es sencillo. Y yo quería hablar de una empresa también que tienes ahí, que de este yo creo que no hemos hablado antes, que es Piran Technologies, que entiendo que es sector aeroespacial y de defensa, es decir, es una empresa industrial, ¿no? Si no entiendo mal, enfocada en esos sectores. ¿Nos puedes contar un poco a qué se dedican? Sí, Firan Technologies es como, yo siempre la intento describir como, no sé si conoces Transdime o HAECO, que son empresas No, aeronáuticas, son no. holdings que tienen pequeñas empresas Sí, y se dedican a comprar empresitas pequeñas aeronáuticas especializadas en algo, en un nicho, y las integran, ¿no? Entonces, ya sabes que en la industria de aviación hay unos fosos defensivos muy fuertes. Una sí, vez tú colocas tu placa base en este avión o tu monitor o tu computadora en el A320, pues todos los A320 van a llevar tu computadora o van a llevar tu giróscopo o va a llevar tu altímetro o va a llevar tu, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces, una vez entras, te quedas. sí, ¿Qué hace Firan? Firan tienen 2 segmentos principalmente, pero bueno, uno es más de placa base, chips, etcétera, y otro es de otros productos que tiene algo de simulación, tiene diferentes cosas, ¿no? Paneles del cockpit, tiene bastantes productos. Entonces, Firan lo que hace es ir comprando estas empresas, irlas integrando, ¿no? Y últimamente ha hecho varias compras interesantes. Una empresa, por ejemplo, se llama Flight, que le han ampliado su exposición a Airbus
y al aftermarket. Recordemos que Airbus está duplicando el número de entregas que Boeing. Sí, está en muy buen momento Airbus. Y, por otro lado, el aftermarket es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Ese revenue recurrente del mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo en la industria náutica el mantenimiento es programado, preventivo, etcétera, etcétera. Entonces, Phiram Technology es una empresa que hace eso, que está en Estados Unidos y en Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos, y tiene clientes sobre todo en Estados Unidos, aunque recientemente también ha llegado a acuerdos con de Havilland, que es canadiense, y una empresa que es fantástica, que el dueño súper involucrado, que hagan el capital muy bien, que están haciendo las cosas muy bien, tienen exposición a defensa, tienen exposición a aviación comercial y sobre todo pues que tienen esos modes de una vez eres el fabricante de este panel que va en la cabina del A320, pues es que lo vas a vender para siempre, ¿no? Entonces, perfecto. Eso es Phiram Technologies. Y ahora que quería lleva una buena subida. Sí, también, ¿no? Sí. Sí, vale. Quería preguntarte un poco, en base a 3 empresas que tienes ahí, que son Enterprise Group, Source Energy Services y Saturn Oil, al final, cada una a su manera está relacionada con el sector de la energía, ¿no? Entonces, tú siempre has sido, tu fondo siempre ha tenido un punto de invertir bastante en empresas cíclicas, de hecho lo vemos ahí en la composición de la tarta, ¿no? De la cake de la distribución del fondo. ¿Cómo ves el sector energía ahora mismo? Yo lo veo bastante bien. Y me puedes decir, pero vamos a ver si el petróleo está en mínimos, si no sé qué, no sé cuánto, si hay guerra en Irán y tal. Yo creo que el petróleo a 50 no funciona, a 55 tampoco. Se necesitan precios por encima de los $60 el barril. Creo que el premium geopolítico no estaba metido. De hecho, en cuanto Estados Unidos bombardeó Irán, el barril subió casi $10. O sea, sí. no estaba recogido. La gente está... Pues eso que veíamos del VIX, que está en mínimos. Yo, sinceramente, o sea, no entiendo cómo el VIX está en mínimos cayendo la que está cayendo. Entonces, no lo entiendo. No lo entiendo. Hay 3 guerras abiertas importantes. Un tío que esta semana lo ha tomado con Brasil, la semana que viene la tomará con un otro país, con Canadá o con la Unión Europea, con aranceles y tal. Pues yo no entiendo cómo hay tanta tranquilidad y pasividad, ¿no? Entonces, eso no está recogido. Pero bueno, más allá del precio del barril, Saturn Oil es una empresa que creo que va a duplicar el guidance que dio de Free Cash Flow para este año. Realmente creo que lo va a duplicar. Y dijo que iba a hacer 150, va a hacer, 125, va a hacer 230 o así, más o menos. Okay. Independiente. ¿Por qué va a aumentar tanto respecto al guidance que había dado? Porque tenía unos hedges terribles, unos hedges malísimos, que se los ha podido quitar gracias a esta volatilidad del mercado, gracias a bajar tanto el precio del barril y subir tanto el precio del barril de repente, pues ha aprovechado para quitarse esos hedges que le estaban restando 70 millones básicamente de free cash flow anualmente. Está siendo, mientras todas las empresas están cortando el CAPEX porque no les sale rentable crecer y perforar, estos tíos están en una zona muy buena de Canadá y siguen creciendo, siguen perforando, están recomprando a manos llenas, han terminado ya, en 9 meses han terminado el programa de recompras que tenían del 5% de sus acciones y han sacado el SIP, una tender offer, para comprar más. Pero es que además hablabas con el management y te dice, mira, estamos maximizando las compras que podemos diariamente, todo lo que nos deja el mercado, ¿no? Sí, la liquidez. Sí, porque, bueno, para quien no lo sepa, las compañías no pueden recomprar todo lo que quieran. Están limitadas normalmente al 10% del volumen que se tradea en el día, ¿no?
Y dice, y además nos dejan comprar un bloque a la semana y estamos todas las semanas a la búsqueda de un bloque que podamos comprar. O sea, están comprando a manos llenas. El management está comprando a manos llenas. Y ya te digo que van a sorprender al alza el free cash flow. Entonces, esta compañía, me preguntas por estas tres, Saturn perfora. Listo. Lo que hace es sacar petróleo de debajo ¿Es de petróleo ligero, petróleo pesado? ¿Qué tipo de petróleo? Petróleo pesado canadiense del West. ¿Vale? Ok. Tenemos otra empresa que es Source Energy, que lo que hace es arena para vender arena para hacer el fracking, ¿no? Esta arena que metes a una presión altísima para romper la roca, tal, pues la vende. Tiene unas minas en Wisconsin y la vende a todo, o sea, es todos sus clientes, mejor dicho, todos los perforadores del West Canada son clientes suyos, ¿vale? Y una pregunta, por curiosidad. ¿Esa arena más o menos suele estar bastante estable en precio, lo que les cueste la tonelada, por así decirlo? ¿O con el petróleo, a su vez, el precio de la arena fluctúa? El precio de la arena fluctúa. Tienen contratos a 2-3 años, pero lo bueno es que estos tíos venden por volumen. O sea, los acuerdos que tienen son por volumen, ¿no? Oye, al final tú eres una compañía petrolera que vas a perforar y haces tus cálculos y dices, oye, yo este año voy a necesitar tantas toneladas de arena. Y las vas a necesitar sí o sí. Entonces, las compras las haces por volumen, ¿no? Vale. Y luego la última es Enterprise Group, que lo que hace es una empresa que lo que hace es generadores, ¿no? Entonces, estas pozos de perforación normalmente están en el medio de la nada, o sea, están tirados ahí en la estepa profunda, en medio de Canadá, en medio de Alaska, o cuando tienes una mina de estas que están, pues eso, arriba del todo de Canadá. ¿Qué hace la gente normalmente? Pues usa generadores diésel. Usa generadores diésel, tienen un tanque de diésel, de gasolina, y un generador para dar electricidad, para dar luz, para tal. Como entenderás, pues tener un generador diésel al lado de un pozo petrolífero no es muy Gastar petróleo para sacar petróleo. Claro. Entonces, estos tíos lo que han hecho ha sido sacar un generador de gas natural. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no tienes que llevar al medio de la nada ningún depósito de diésel ni nada, sino que el propio biproducto de tu extracción, que es el propio gas natural de tu propia extracción, lo reutilizas y lo enchufas en el generador y te da electricidad, ¿no? Entonces, esta empresa además acaba de integrar verticalmente al fabricante de esas turbinas, de esos generadores. Es una empresa que a principios de año tenía 30 generadores y dijo que iba a terminar el año con 45. Va a terminar el año con alguno más porque como ha comprado toda esa empresa, ha comprado también todos los inventarios y otros clientes que tenía. Bueno, claro. Pues si haces esta división, Capi, si de 30 pasas a 45, es un crecimiento del 50%. Sí. Que a lo mejor no se materializa en earnings este año. A lo mejor se materializa en earnings el año que viene. Pero es una empresa que va a crecer el 50%. Que esas turbinas tienen un retorno sobre el capital enorme, enorme. Son fantásticas. Y que están buscando expandirse a otras industrias, pues como puede ser minería o gente que tiene alguna instalación en medio de la nada y necesita un generador, traer energía, ¿no? Para iluminación, para sus sistemas, para los habitáculos de la gente que está ahí trabajando, etcétera, etcétera. Perfecto. Para ir cerrando, macro. ¿Cuáles son los principales riesgos o drivers, o como lo quieras llamar, de la parte macro para lo que nos queda de año? Bueno, partiendo de que adivinar la macro es súper difícil, ¿no? O sea, adivinar la macro es complicadísimo. Sí. Vamos a cosas que a mí me preocupan. Vamos a decirlo así, ¿vale, Capi? Uno, esto. Yo veo el mercado en all-time highs, en máximos históricos. El S&P 500 está en máximos históricos. Nos hemos ido de un lado de extremo pánico a extrema complacencia y avaricia. Y euforia casi, ¿eh?
euforia, sí, pero total euforia. Y el VIX se ha caído totalmente. Sin embargo, los problemas, algunos se han solucionado, es decir, por ejemplo, UK ha llegado a un acuerdo de comercio con Estados Unidos, la Unión Europea está en discusiones avanzadas con Estados Unidos, pero el resto de países no. Entonces, si antes te preocupaba eso, pues no deberías estar tranquilo ahora, porque es que el problema sigue estando ahí, ¿vale? Sí. Otra cosa es que ahora entendamos mejor esas aranceles y entendamos mejor cómo nos van a impactar estos aranceles, ¿no? Entonces, yo ya sé que de las empresas que tengo en cartera, el impacto de estos aranceles es mucho menor. Es mucho menor de lo que inicialmente se estimaba. Perfecto. Y más cosas que va a pasar. Hay un vencimiento de la deuda y un pago de la deuda de Estados Unidos, que acaba de sacar su One Beautiful Bill, en el que va a incrementar su déficit en 5 trillions. Entonces, la deuda de Estados Unidos no para de subir y eso va a ser un problema. Y yo creo que la Fed no va a recortar tipos, pero bueno, esto igual puede ser intentar predecir eso es tontería. Pero lo que sí que veo es que el gobierno de Estados Unidos cada vez está más endeudado y va a hacer alguna estratagema, seguro, como estamos viendo con las stablecoins, para intentar asegurar la demanda de dólares, para intentar asegurar que la gente quiere dólares, quiera comprar dólares. Sí, de hecho, eso es gracioso, ¿no? Lo que hablabas de la bill de Trump, que al final hizo lo que hicieron todos los anteriores, que es gastar más, ¿no? Ahí se parecen todos, que ahí no hay demócratas o republicanos, porque todos han hecho exactamente lo mismo, ¿no? Entonces... Por eso Elon Musk ha estallado. Por eso Sí, Elon sí, Musk ¿no? ha estallado. Yo creía que tú eras algo diferente, que querías austeridad. Me he currado un departamento el Dodge para austeridad y de repente me sacas 5 trillones de debajo de la manga. ¿Sabes? Para mí el problema con sus virtudes y sus defectos, Elon, que tiene muchos de ambos, de hecho, es que para lo listo que es, creyó en político, ¿sabes? O sea, sí. Pero eso es su fallo. Vale, y para acabar yo diría última pregunta, que es ¿algún sector o geografía que a ti te parezca, en base a este setup que tenemos, pongamos, para los próximos 6-12 meses, que te parezca especialmente interesante? Pues mira, defensa de Europa se ha disparado. Se ha disparado por esto que se ha dicho de que ahora tenemos que gastar el 5% del PIB, primero era el 2, ahora el 5, etcétera, etcétera. Yo veo a las empresas europeas de defensa muy castigadas. Muy caras. En cambio, veo a las estadounidenses muy castigadas, en exceso. En exceso para estar cayendo la que está cayendo. Es decir, Israel bombardeando Palestina, el Mar Rojo como está, Irán como está, Ucrania, el otro día salía Trump que iba a seguir apoyando a Ucrania. Entonces, veo ahí una diferencia enorme entre las empresas de defensa estadounidenses versus las americanas. Para alguien que le guste de esos sectores, está ahí. La energía, ya sabes mi opinión sobre ella. Sí. Y yo creo que se está viendo un repunte en el oro, que el oro está en máximos, está yendo bastante bien. Habría que vigilarlo de cerca, a ver si va a seguir así o no va a seguir así. Hay muchos países bancos centrales que están volviendo a comprar a manos llenas el oro. Sí. Pero esto es muy, muy volátil y hay que vigilarlo. Lo digo porque hay mucha gente que está fully invested en oro o en cosas, bitcoins. O mineras de oro, porque sí que es verdad que las mineras de oro han ido bastante rezagadas respecto al oro, ¿verdad? Totalmente. Perfecto. ¿Argentina? Me encanta. Tenemos yo lo llamo un mini ETF dentro del fondo porque tenemos cuatro empresas argentinas que en total no suman ni un 4% del fondo, o sea, son posiciones muy pequeñitas, sí, pero que lo han hecho muy bien en este año y está yendo muy bien. O sea, es una economía, un país que tiene una economía que se está abriendo al extranjero, que todos los problemas que tenía de divisa se los está quitando, de governance se los está quitando,
de papeleo, documentación, etcétera, para hacer negocios dentro del país, los está quitando. Sí. Y luego que está siendo más friendly, más amigable para traer negocios del extranjero, ¿no? O sea, nosotros quizás, incluso como españoles, lo entendemos muy bien. Salimos escaldados cuando Repsol y YPF nos nacionalizaron YPF, Sí. pues salimos escaldados. Argentina es un país en el que no se podía invertir. Bueno, Sí, era Argentina ahora invertible. es un país en el que sí que se puede invertir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta exposición de, ya digo, menos de un 4%, es algo un poco, de hecho, un poco especulatoria, pero, pues eso, nos gusta por esa exposición a lo que Imagino creo que el tema con Argentina, que es lo que está esperando todo el mundo, que es ver qué pasa este año. Hay elecciones bastante importantes a finales de año y ver qué pasa, ¿no? Obviamente no tengo duda de que si Milei ganara, y ya no te digo si arrasara, estoy seguro que a lo que es todas las empresas cotizadas argentinas en general les vendría muy bien, ¿no? Pero claro, eso nadie lo sabe. Si lo supiéramos, pues seríamos todos ricos. Entonces, al final es un poco el mercado irá descontando las posibilidades de que eso se dé o no se dé, imagino, conforme se acerquen esas elecciones. Las elecciones son, creo que el 26 de octubre, y son para la mitad de los asientos, muy en zonas, no en todas las zonas. Como dices, si supiéramos lo que va a pasar, yo no tendría un fondo de inversión, me iría al casino o lo metería todo pues Milei va a ganar, vale, fuera. Pero lo que está claro es que la política económica ha cambiado bastante, que el partido de Milei de no ganar sigue teniendo una posición bastante holgada y que se están haciendo cosas en la buena dirección, ¿no? Se están construyendo infraestructura, Vaca Muerta se está volviendo otra vez a invertir en infraestructura, que estaba ahí muerta de asco, nunca mejor dicho. Se está empezando a pensar a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que se están haciendo las cosas bien, el peso argentino se ha estabilizado, la inflación se ha reducido, o sea, hemos pasado de inflación de por encima del 100% a bajarla muchísimo. Entonces, hemos pasado de inflación de Venezuela a inflación de Suiza. Sí, efectivamente. Entonces, creo que el país ha cambiado mucho. La población lo ha pasado mal en muchas cosas, ¿no? Porque ha tocado ajustarse el bolsillo o mucha gente estaba acostumbrado a recibir unos beneficios del Estado que ya no va a recibir, o a unos precios del combustible o de la luz o del gas que eran más baratos, pero es parte de ese progreso que tiene que hacer para salir de ese escollo donde estaba metido, ¿no? Entonces, yo soy bastante positivo con Argentina, sinceramente. Sí, la verdad es que yo también. Yo creo que muchas cosas han cambiado, pero están en el inicio de algo que puede ser mucho más grande, ¿no? Entonces... Sí, de hecho, tenemos aquí, fíjate, estoy viendo ahora, ¿no? América del Sur, 5%. Sí. Esto es Argentina y un poquito de Dynacor, que Dynacor, que es canadiense, sí, pero como no nos engañemos, tiene sus operaciones en Perú y en Chile, pues está metido ahí. Entonces, está metido ahí porque yo no me engaño. Eso es América del Sur. Perfecto. Vale, pues yo creo que con esto lo podemos dejar. La verdad es que un vídeo muy interesante, 1h15 hablando de todo esto. Espero que os haya gustado. Jesús, darte las gracias como siempre. Un placer que vengas siempre a visitarnos. Y nada, a la gente que ha visto el vídeo, espero que os guste. Nos gustaría que dejarais comentarios de lo que os ha parecido, las cosas o empresas que más os han gustado, las que vosotros tenéis en seguimiento, que puedan ser similares, y sabéis que si nos dejáis un like también nos ayuda mucho. Así que con esto, Jesús, lo dejamos y lo dicho, muchas gracias y a seguir todo el mundo con el veranito y con el calor, ¿eh? Muchísimas gracias, Capi. Muchísimas gracias a todo el mundo, toda la comunidad de Momentum. Y nada, me tenéis ahí para lo que necesitáis y disponible para todo el mundo. Perfecto. Pues un saludo a todos y nos vemos la semana que viene.